Hay arañas que no tejen tela. Hay arañas que lanzan su red sobre la presa como quien lanza una red de pesca. Hay arañas que fabrican una sola bola pegajosa, la impregnan con el olor de una feromona sexual falsa, y esperan a que los machos de polilla lleguen solos, engañados, pensando que se acercan a una hembra disponible. Hay arañas que viven completamente bajo el agua, dentro de una burbuja de aire que ellas mismas construyen y recargan. Y hay arañas que producen, kilogramo por kilogramo, el material estructural más resistente que existe en la naturaleza. La imagen mental que la mayoría de la gente tiene de la araña es la de ese insecto, que en realidad no es un insecto, esperando en el centro de una telaraña circular. Esa imagen es real, pero describe solo a una fracción de las 50.000 especies que componen el orden Araneae. En Inteligencia Animal TV ya hemos revisado animales con seda, con venenos extraordinarios y con estrategias de caza sin precedentes. Hoy el tema es la araña entera, la ingeniería de su seda, la variedad extrema de sus formas de cazar, y la razón por la que lleva más de 300 millones de años resolviendo los mismos problemas de maneras siempre distintas. Empecemos por lo que distingue a la araña de todo lo que parece. La araña no es un insecto. Los insectos tienen 3 pares de patas, 3 partes en el cuerpo y antenas. La araña tiene 4 pares de patas, 2 partes en el cuerpo y no tiene antenas. Pertenece a la clase arachnida, junto con los escorpiones, los ácaros y las garrapatas. Y dentro de Arachnida, el orden Araneae tiene aproximadamente 50.000 especies descritas, distribuidas en todos los continentes. Todas las arañas conocidas son venenosas. Solo unas pocas docenas, de las 50.000, tienen un veneno que representa un peligro real para una persona adulta sana. El cuerpo de la araña se divide en 2 partes. El cefalotórax, donde están los ojos, las quelíceros con el veneno, los palpos que usa para manipular el entorno y las 4 pares de patas. Y el abdomen, donde están los pulmones o las tráqueas para respirar, el aparato digestivo, los órganos reproductores y las glándulas de seda. Y las glándulas de seda son donde esta historia empieza a ser extraordinaria. Pero antes de la seda conviene hablar de cómo caza la araña una vez que tiene a su presa, porque también ahí hay algo que la mayoría de la gente no espera. Las arañas no mastican. No tienen mandíbulas que trituren carne en el sentido habitual. Lo que hacen es inyectar veneno y enzimas digestivas en la presa mediante los quelíceros, los 2 apéndices con garra que tienen en la parte frontal del cefalotórax. Esas enzimas disuelven los tejidos blandos desde dentro del cuerpo de la presa, convirtiéndolos en un líquido que la araña puede succionar. En algunos casos, la araña también regurgita jugos digestivos sobre el exterior de la presa y va exprimiendo el cuerpo mientras absorbe el líquido resultante. Lo que queda al final es, en el mejor de los casos, un exoesqueleto vacío. La araña es, técnicamente, un depredador de líquidos. Una araña evolucionada, como la araña de jardín europea Araneus diadematus, tiene hasta 7 tipos distintos de glándulas de seda, cada una produciendo un hilo con propiedades completamente diferentes. La glándula ampulácea mayor produce la seda de arrastre, la que forma los radios estructurales de la telaraña y el hilo del que se cuelga la araña cuando descansa, rígida, resistente, el material más fuerte que produce cualquier araña. La glándula flageliforme produce la seda de captura, que forma las espirales pegajosas, menos rígida, pero capaz de estirarse hasta el 200 o el 300% de su longitud original antes de romperse, para que la presa que impacta no rebote sino que quede atrapada. La glándula tubuliforme produce la seda que envuelve la ooteca, el paquete de huevos, para protegerla del frío y de la humedad. La glándula aciniforme produce el hilo con el que la araña envuelve a una presa inmovilizada para conservarla. Son 7 tipos de hilo, con 7 propósitos distintos, producidos por 7 tipos de glándula distintos, en el mismo abdomen. Y la seda dragline, la más resistente, tiene propiedades mecánicas que llevan décadas siendo el objetivo de los laboratorios de materiales más avanzados del mundo. Su resistencia a la tracción es comparable a la del acero, pero su densidad es 5 veces menor, lo que significa que por peso es mucho más eficaz que el acero. Y a diferencia del acero, que se rompe de forma abrupta cuando supera su límite elástico,
La seda dragline absorbe energía mientras se deforma, comportándose más como el caucho que como el metal. La combinación de resistencia y elasticidad convierte a la seda dragline en el material con mayor tenacidad, la capacidad de absorber energía antes de romperse, que se ha medido en ningún material natural o sintético. El ejemplo más extremo documentado es el de la araña de corteza de Darwin, Carastres darwini, de Madagascar. Esta araña construye telas que pueden atravesar ríos y lagos, con hilos de anclaje de hasta 25 metros de longitud, y su seda dragline tiene una tenacidad promedio de 350 megajulios por metro cúbico, con muestras individuales que superan los 520. Para comparar, el Kevlar, que se usa en los chalecos antibalas, tiene una tenacidad de alrededor de 50 megajulios por metro cúbico. La seda de esta araña es más de 10 veces más resistente. La industria lleva décadas intentando reproducir la seda de araña artificialmente. Se han introducido genes de araña en bacterias, en levaduras, en cabras transgénicas y en gusanos de seda modificados, todos con el objetivo de producir espidroínas en cantidad suficiente para hilarlas en fibra. Los resultados son prometedores. Algunas fibras sintéticas de seda de araña producidas en laboratorio ya reproducen varias de las propiedades del material original. Pero todavía ninguna supera a la seda real en la combinación de resistencia y elasticidad. El proceso de hilado que la araña realiza en su cuerpo, donde la solución proteica pasa por un canal que aplica gradientes de pH, presión y temperatura en milisegundos, sigue siendo imposible de replicar artificialmente con la misma eficiencia. Si este tipo de dato, donde la biología de un arácnido que da miedo produce el material estructural más extraordinario que existe, es lo que buscas en un canal de ciencia animal, suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de que sigamos encontrando estas historias cada semana. Y ahora la parte de la historia que más gente desconoce, la enorme variedad de formas en las que las arañas usan, o no usan, esa seda para cazar. La telaraña circular que todos imaginamos cuando pensamos en una araña es, técnicamente, una tela enorme. La araña que la teje construye primero un marco exterior de hilos no pegajosos anclados a superficies sólidas. Luego añade los radios, también no pegajosos, que van del centro al marco. Luego teje espirales auxiliares de seda no pegajosa, que usa como guía y como camino para moverse durante la construcción. Por último, añade las espirales de captura, esas que sí son pegajosas, enrollando hilo flageliforme cubierto de gotitas de pegamento líquido. Cuando termina, retira las espirales auxiliares y se queda en el centro o en la periferia, esperando. Y la araña sabe exactamente por dónde puede caminar sin quedar pegada, porque recorre solo los hilos radiales no pegajosos, y además tiene en las patas una capa de aceites que reduce significativamente la adhesión incluso si accidentalmente toca un hilo pegajoso. El diseño no es casual. Cada parte del sistema tiene su función y sus propiedades específicas. Pero ahí termina la imagen popular de la araña y empieza la parte que casi nadie conoce. Cuéntame en los comentarios si conocías la araña boleadora antes de este video, porque es uno de esos animales que casi nadie espera que exista cuando lo escucha describir por primera vez. El género Mastopora, distribuido por América, África y Australia, evolucionó a partir de arañas tejedoras de orbe pero abandonó completamente la telaraña hace millones de años. Una mastopora hembra no teje ninguna red. Lo que hace es producir una sola gota de seda pegajosa en el extremo de un hilo de unos pocos centímetros, y sostener ese hilo con una de sus patas delanteras mientras cuelga del hilo principal con las otras 7. Pero la bola pegajosa no es solo pegajosa. Está impregnada con compuestos químicos que la araña sintetiza en su propio cuerpo, y que son análogos exactos de las feromonas sexuales que producen las polillas hembra de las especies que la araña quiere cazar. Cuando un macho de polilla sigue ese rastro químico en el aire nocturno, creyendo que se acerca a una hembra disponible, llega hasta la araña. Y la araña lanza la bola hacia él y lo atrapa. Lo que hace a esto todavía más sorprendente es que las mastopora adultas pueden cambiar la mezcla de compuestos que impregnan la bola a lo largo de la misma noche. En las primeras horas de la noche, cuando ciertas especies de polillas son más activas, la bola imita sus feromonas.
Más tarde, cuando esas especies ya no están volando y otras toman el relevo, la araña ajusta la mezcla química para atraer a las nuevas presas disponibles. No es una estrategia fija. Es una estrategia que se adapta al horario del ecosistema nocturno en tiempo real. Y mientras espera entre presas, la mastopora se camufla. Repliega las patas, se aplana sobre una hoja, y con su coloración marrón y blanca imita perfectamente el aspecto de un excremento de ave. Un depredador que busca arañas sobre una hoja simplemente la ignora, viendo lo que parece un desperdicio indigno de investigar. Hay otra araña cuya estrategia de caza es igualmente inesperada, aunque más directa. Deinopis es el género de las arañas lanzarredes, conocidas también como arañas de cara horrible porque tienen dos ojos centrales enormes, desproporcionados respecto al cuerpo, que les dan una expresión que muchos encuentran inquietante y que resultan ser la razón de su eficacia de caza. La Deinopis teje cada noche una pequeña red rectangular entre sus cuatro patas delanteras. No la ancla al suelo ni a ninguna superficie. La sostiene tensa entre las patas. Cuando detecta una presa que pasa cerca, por la vibración que genera al moverse, estira bruscamente la red hacia afuera, expandiéndola en el momento del ataque para aumentar el área de captura, y la lanza sobre la presa. Sus ojos gigantes no están ahí por accidente. Son los ojos nocturnos más grandes, proporcionalmente al tamaño del cuerpo, de cualquier araña conocida. La retina de esos ojos tiene una superficie fotosensible que en condiciones de poca luz es 2000 veces más sensible que la de los ojos principales de la mayoría de las arañas. Le permiten cazar en oscuridad casi total. Y cada mañana, cuando sale la luz del sol, esa retina extremadamente sensible se destruye literalmente, porque la luz directa la dañaría. Cada tarde, la araña construye una nueva retina antes de que caiga la noche. La red también se destruye cada mañana. La humedad nocturna degrada las propiedades pegajosas de los hilos de captura, así que la araña la desecha al amanecer, recupera la seda ingiriéndola para reciclar las proteínas y construye una nueva red al día siguiente. Y mientras hablamos de visión extraordinaria, hay una familia de arañas que merece mencionarse por sus ojos. Las arañas saltarinas, familia Salticidae, con más de 6000 especies, la familia más diversa dentro del orden Araneae, tienen los mejores ojos de cualquier arácnido. Sus dos ojos frontales principales, llamados ojos anteriores medials, son grandes, de alta resolución y capaces de percibir colores, incluyendo el ultravioleta en algunas especies. Y a diferencia de la mayoría de los animales con ojos fijos, los ojos de la araña saltarina se mueven independientemente dentro de la cápsula ocular, permitiéndole rastrear objetos sin mover la cabeza. Cazan activamente, sin telaraña, saltando sobre sus presas desde distancias de hasta 50 veces su propio tamaño corporal con una precisión que pocos cazadores de cualquier escala pueden igualar. Y son capaces de resolver acertijos visuales en laboratorio que demuestran un nivel de procesamiento cognitivo inesperado en un sistema nervioso del tamaño de un grano de arroz. Y hay una araña más que añade todavía otra dimensión a lo que este animal puede hacer. La araña acuática, Argyroneta aquatica, es la única especie de araña del mundo que vive completamente bajo el agua. Habita en estanques, arroyos lentos y pantanos de Europa y Asia, y pasa prácticamente toda su vida sumergida, incluyendo la caza, la reproducción, el descanso y la hibernación invernal. Lleva viviendo en ese entorno el tiempo suficiente como para que su cuerpo haya desarrollado adaptaciones específicas para retener el aire. El abdomen y parte de las patas están cubiertos de pelos hidrófobos que atrapan una capa delgada de aire, dando al abdomen un brillo plateado característico que es visible cuando la araña nada bajo el agua. Esa capa de aire también le permite respirar mientras se desplaza, como si llevara siempre una pequeña reserva personal. Lo que hace posible esa vida acuática es una construcción, una campana de buceo de seda. La araña ancla hilos de seda a plantas acuáticas bajo la superficie y teje entre ellos una cámara de aire hermética, con forma de campana invertida. Luego sube a la superficie, atrapa una burbuja de aire entre el abdomen y las patas traseras, baja, y la libera dentro de la campana. Repite ese proceso hasta que la campana tiene suficiente aire para que la araña pueda vivir dentro. Pero la campana no es solo una reserva de aire.
También funciona como una branquia física. La diferencia en la concentración de oxígeno y dióxido de carbono entre el interior de la campana y el agua circundante hace que el oxígeno del agua entre constantemente a la burbuja y que el CO2 producido por la araña salga hacia el agua. La campana se recarga sola, de forma pasiva, solo por la física de difusión de gases. La araña solo necesita subir a recargar aire cuando la campana se hace demasiado pequeña por la presión del CO2 acumulado. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que sigamos encontrando cada semana estas soluciones evolutivas que la biología desarrolló hace millones de años y que la ingeniería apenas está aprendiendo a imitar. Y antes de cerrar, la historia de esta araña tiene 300 millones de años encima, y la seda lleva siendo parte de ella desde el principio. Los registros fósiles de arañas productoras de seda se remontan al Carbonífero, hace aproximadamente 300 millones de años. La seda como herramienta existía incluso antes de que la telaraña orbital, con sus radios y espirales, apareciera como estructura. Ese diseño específico parece haber evolucionado en el Jurásico, hace unos 145 millones de años, cuando los insectos con alas ya eran abundantes y una trampa aérea tenía sentido evolutivo. Antes de eso, la seda se usaba para forrar madrigueras, para envolver huevos, para construir tubos de caza. La telaraña circular que todos conocemos es una innovación tardía en la historia de este animal. Y en todos esos millones de años, el mismo problema básico, capturar presas más rápidas y más pequeñas, se resolvió de docenas de formas distintas. La red fija, la red lanzada a mano, la bola química falsa, la burbuja de buceo, la emboscada en una flor con el color cambiado. Pero hay otra dimensión de la araña que casi nunca se menciona, el cuidado de las crías. Muchas arañas cuidan activamente sus huevos, transportando la ooteca con ellas, volviendo la tela alrededor de los huevos para regular la temperatura y la humedad, o colocándolos en posiciones estratégicas. La araña lobo hembra lleva su saco de huevos unido a las hilanderas del abdomen, y cuando las crías eclosionan, las carga sobre la espalda durante semanas hasta que están listas para dispersarse. Algunas arañas de la familia Stegodiphyus, en África y Asia, van más lejos. La madre regurgita líquidos nutritivos para alimentar a las crías en las primeras etapas, y luego, cuando las crías están más desarrolladas, la madre se deja literalmente consumir por ellas, que la devoran por dentro. Es uno de los ejemplos más extremos de inversión parental que existen en cualquier arácnido. Volvamos a donde empezamos. Un animal de 2 partes en el cuerpo, 4 pares de patas y sin antenas. Que produce hasta 7 tipos distintos de hilo con 7 propiedades distintas, incluyendo el material estructural más resistente que existe en la naturaleza. Que en algunas especies teje una tela orbital de ingeniería compleja y en otras imita feromonas de polillas para pescar con una bola química. Que en otras lanza activamente su red sobre la presa con ojos que construyen y destruyen su propia retina cada 24 horas. Que en otra especie construye bajo el agua una campana de buceo que se recarga sola de oxígeno por difusión. Y que lleva resolviendo estos mismos problemas desde hace más de 300 millones de años, siempre con la misma materia prima, una proteína producida en el abdomen que se convierte en el mejor material estructural que ha producido la evolución. La próxima vez que veas una telaraña, ya sabes que ese hilo que atrapa la luz no es solo una trampa. Es el resultado de 300 millones de años de ingeniería continua. Y la araña que lo tejió es solo una de las 50.000 soluciones distintas al mismo problema. ¿Cuál de los datos de este episodio cambió más la imagen que tenías de la araña? La resistencia de la seda de la araña de corteza de Darwin, la araña boleadora con sus feromonas falsas, los ojos que se destruyen y reconstruyen cada día, o la campana de buceo bajo el agua. Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que aplaste arañas sin pensarlo 2 veces, porque ese gesto tiene detrás 300 millones de años de evolución que merecen algo más que un zapato. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia dentro de los animales que más damos por conocidos. La araña lleva en este planeta desde mucho antes que los dinosaurios. Y todavía no ha terminado de sorprendernos.